¿Ya? Perfecto. Habíamos dicho que mientras se está descomponiendo el Imperio Romano, al mismo tiempo, en los últimos años, entre el 200 y 500 después de Cristo, se empieza a formar una nueva estructura económica. La economía romana colapsa porque básicamente ya no hay suficientes esclavos para que trabajen las tierras y en ningún lado, básicamente. Entonces, los mismos propietarios romanos empiezan a experimentar con distintos métodos para producir riqueza en aras de que la economía, si no, que vivan igual de como antes, que cuando menos no le pierdan tanto, de lo perdido lo que parezca. Entonces, una de las formas a las que recurren es a dar un poquito más de libertades a los esclavos. Por ejemplo, el mismo gobierno romano decreta, por ejemplo, que está prohibido matar esclavos. Esto es una medida que atenta contra el derecho de abuso del propietario. El derecho de abuso que consiste pues, en poder, entre otras cosas, matar al esclavo. Pero se prohíbe matarlo en aras de que pues, haya suficientes esclavos. De por si hay poquitos, ya los están reemplazando y luego que los maten es contraproducente económicamente hablando. Ahora, esa es una. Otra es que el mismo esclavo pues tenga derecho, por ejemplo, a formar una familia. Anteriormente no se permitía eso por múltiples razones. Básicamente porque eran propiedad del amo. Pero ahora pues es indispensable que tengan alguna motivación para que tengan hijos y con ello nueva mano de obra. A partir de este momento se va gestando un mecanismo en el cual el anterior esclavo, si es dueño de sus hijos, ya no los tiene el amo ya no los puede vender, ya no puede hacer con ellos lo que quiera exactamente. Esto permite que los esclavos pues ahora sí se animen a tener familia, aunque eso no significa que no se cometan abusos. Por ejemplo, aparece la figura de la prima nocte. Prima nocte en latín significa primera noche. El amo ya no se da a la esclava como antes, que abusaba a su gusto. Ahora cuando se casan los esclavos, el amo tiene únicamente el derecho de primera noche, es decir, la noche de bodas, el amo es quien se acuesta con la novia. Ya después de eso, pues sí, el marido. Sí, así como suena. De repente hay unas esclavas que pues están muy bien, muy mamis, y pues les toca prima nocte todas las noches. Y hay otras esclavas que están muy de a tiro y pues no les toca nunca prima noche. Jorge, no se distraiga. Recuerde lo que se les advirtió. Entonces, paulatinamente se le van dando algunas libertades a los esclavos. La única libertad que no se les concede es que la tierra le pertenezca a los esclavos. El campesino, el esclavo, tiene que trabajar para el amo. ¿Cuánto tiempo? Eso depende. En algunas zonas muy culeras es trabajar 5 días de la semana las tierras del amo y los otros 2 días sus propias tierras. En otros más benévolos les tocará 2-3 días de trabajo en tierras del amo y el resto de la semana en sus propias tierras. La intención es que sí trabajen para el amo, sí le generen riqueza, pero pues también que trabajen para sí mismos y que se sientan motivados para ello. La única condición que se establece es la adscripción a la tierra. Los esclavos no pueden salirse del territorio, no pueden salirse del latifundio, deben quedarse ahí. Surge así la figura del siervo de la gleba. De hecho, en tiempos romanos, esclavo se decía servus.
El servus era el esclavo, de ahí vienen palabras como siervo, servidumbre, servir. El siervo de la esclava literalmente es el esclavo de la gleba, el esclavo de la tierra, pertenece a la tierra, no se puede ir. Si quiere irse de la tierra, tiene que conseguir antes el permiso del amo, el permiso del señor feudal. Para muchas cosas necesita permiso del señor feudal. Requiere permiso, por ejemplo, para casarse. ¿Qué pasó? ¿No? Ahora, la palabra esclavo de hecho viene del término eslavo. Los últimos pueblos en ser conquistados por los romanos en Rumania son los eslavos. Y de ese término eslavo se asocia a la palabra esclavo eventualmente. Y es la que nos llega al español como tal. Pero insisto, la palabra original para esclavo era servus. Y pues de ahí viene la palabra siervo. Los antiguos esclavos, los antiguos servus, se convierten ahora en siervos de la gleba. Tienen un poquito más de libertades, pero siguen trabajando ya no para un amo, pero sí para un señor feudal. Esa es la estructura que empiezan a crear los romanos, y en eso, en el 510, Roma es conquistada por los bárbaros. Los bárbaros irrumpen el Imperio Romano, pero no destruyen este sistema económico de siervo de la gleba, lo conservan. Y aparece así, eventualmente hacen algunas modificaciones de repente, pero lo esencial se crea en tiempos del Imperio Romano y ya nada más los bárbaros, los germanos, lo adoptan. Y así surge un nuevo modelo económico y con ello una nueva sociedad. ¿Sí? Nada más pasé por aquel lado para que se vea la cámara. En este sistema, en primer lugar, surgen dos tipos de personas: los nobles y los plebeyos. Tanto nobles como plebeyos tienen distintos orígenes. Algunos nobles son antiguos romanos, dueños de propiedades, antiguos miembros del orden senatorial, que de alguna manera logran sobrevivir a la crisis del Imperio Romano y se convierten en figuras nobles, colaboran con los invasores bárbaros. Otros nobles son miembros de esos bárbaros que destacan en la guerra y sus líderes militares, sus jefes, en recompensa les asignan tierras. Esos son los nobles, por un lado. Los plebeyos son antiguos campesinos romanos o población romana más humilde que es conquistada por los invasores, o también son germanos que ocupan posiciones inferiores, que no alcanzan para recibir tierras y convertirse en nobles. También ellos, pero llegan con estas olas invasoras, también ellos se convierten en plebeyos. Aquí no es tanto el origen, sino las características de cada uno. Hasta abajo, la sociedad feudal, están en primer lugar los siervos. Los siervos de la gleba ocupan la posición más baja. Ciertamente tienen algunos privilegios. En principio, por ejemplo, el noble al cual sirven tiene que darles protección. La desventaja es que a cambio de la protección tienen que trabajar para el señor feudal. No pueden salirse del territorio donde habitan. Salud. A no ser que tengan un permiso del señor feudal. Tienen que cumplir sus reglas, pues básicamente la situación más pegada. Este es el primer grupo de plebeyos. Luego arriba de ellos están los villanos. Tanto villanos como siervos son campesinos. La diferencia es que los siervos son campesinos que trabajan para un señor feudal. Los villanos, en cambio, son campesinos libres. No trabajan para un señor feudal. La bronca aquí es que los villanos, pues normalmente hacen cosas que no están permitidas. De repente les falla la agricultura, les falla la economía, les falla la cosecha y buscan otros métodos para sobrevivir, sobre todo la delincuencia. De ahí surge esta asociación de que el villano es alguien malo, el villano frente al héroe. Pero pues en principio no significa que fueran malos, malas personas, sino que son básicamente personas que viven en las villas, por eso se llaman villanos. Pero eventualmente, insisto, el término villano se asocia a una persona delictiva, alguien de
de mala leche, un chaca de la época feudal, con su cangurera cruzada al pecho y su Italia. Bueno, arriba de los villanos, el siguiente grupo que pertenece a los plebeyos son la burguesía. La burguesía habita en las ciudades. De hecho, las ciudades en ese entonces se llamaban burgos. De ahí viene el término de burguesía, los habitantes de los burgos. De ahí vienen ciudades que se llaman, por ejemplo, como Estrasburgo, Hamburgo, San Petersburgo, por esa idea de ciudad de San Pedro, ciudad de Hamburgo, etc. Ahora, esa burguesía que habita en las ciudades se dedica a básicamente tres cosas. En primer lugar, las manufacturas. En segundo, al comercio. Y en último lugar, a la banca, a la actividad bancaria. Inicialmente esas ciudades que antiguamente fueron parte del Imperio Romano son ciudades totalmente en decadencia. Muchas ciudades son abandonadas. Las ciudades que no son abandonadas ven reducida su población de manera drástica. Cuando digo reducida, estamos hablando de que sobrevive entre un 10 y un 20% de la población en tiempos del Imperio Romano. Es una cifra bajísima, y es bajísima por múltiples factores. Primero, el declive económico generado en los últimos años del Imperio Romano, por la falta de esclavos. Segundo, por las invasiones bárbaras. La guerra también se cobra su cuota en vidas. Y tercero, a fines del Imperio Romano, para colmo, les cae una epidemia. No está del todo claro, aparentemente era un brote como de peste negra y mata a buena parte de la población europea. Vive una pandemia Europa. Y pues ya sabemos cómo es una pandemia, entonces no hace falta que les explique más. Entonces, por esas razones muere mucha gente y de plano la actividad económica se colapsa. Hay comercio, pero hay muy poquito, hay actividad bancaria, pero muy poquita, y también hay manufacturas, producción de algunos alimentos, pero muy limitados. Las ciudades romanas quedan tan despobladas que incluso se dan el lujo de tumbar edificios que ya no se usan y aprovechar ese terreno para poner sembradíos, para cosechar alimento sin tener que salirse de la muralla. Hay tan poca población que la gente únicamente se conoce por el nombre de pila. Si eres Jimena, solamente Jimena. Si eres Sheshit, solamente Sheshit. Si eres Tenoch, solamente Tenoch, y así, o Alison, lo que sea. Pero cuando crece hacia el año 1000, 1100, se empieza a recuperar la población europea. Cuando se empieza a recuperar, hay más gente y de repente hay personas que tienen el mismo nombre que tú. Para no confundirlos, hacia el año 1000, 1100 aparece el apellido. Ese primer apellido nos lleva al siguiente elemento que tiene que ver con la nobleza. Hasta aquí llega la burguesía. La nobleza se divide en dos grupos: una baja nobleza y una alta nobleza. La baja nobleza en España se le conoce también con el nombre de hidalgos. El hidalgo es hijo de algo, hijo de alguien conocido. En el caso de España, se identifican los hidalgos por la terminación EZ en su apellido. Rodríguez, Pérez, Fernández, Hernández, Martínez, y significa hijo de. Fernández, hijo de Fernando. Sánchez, hijo de Sancho. Pérez, hijo de Pedro. Martínez, hijo de Martín. Rodríguez, hijo de Rodrigo, y así sucesivamente. Eso con los nobles, sobre todo la baja nobleza. ¿Qué pasó? Sobre todo con la baja nobleza. Con los que son plebeyos se crea un apellido en función, por ejemplo, de alguna característica que tengan. Juan Calvo, o Juan Delgado, Juan Obeso.
Eso... ¿Y los chavos? No, yo ¿No echaron para dónde se fueron? no tengo idea. Ahora, puede ser, por ejemplo, en función de esas características, alguien que sea gordo, pues que se apellide obeso. Alguien que sea flaco, que se apellide delgado o flaco. Alguien que sea guapo, que se apellide bello, no sé, por el estilo. Bueno, ya sé que para mí es como una burla del destino, familiar de bello, pero ya que yo no es mi culpa. Ahora, puede ser una característica, puede ser también a partir de un oficio que ejerzan. Juan Zapatero, por ejemplo. O puede ser también a partir del lugar donde viven, del campo, del prado, del bosque, de la rosa, del río, villas también, puede ser. Así se van construyendo sus apellidos. Eventualmente, hacia el año 1300 más o menos, otra vez la población europea vuelve a crecer tanto que ya el nombre y apellido no bastan y aparece el segundo nombre. Pero pues para eso todavía falta. Estamos todavía al inicio de la Edad Media, entre el 500 y el 600 después de Cristo. La baja nobleza se distingue en que básicamente son nobles pobres. A lo mejor tiene un pequeño terreno que le trabajan algunos campesinos, pero en general viven tan pobres que la baja nobleza incluso vive como vive un campesino, así de pobre. Pero tiene sus ventajas. Las ventajas es que tiene ciertos privilegios. Por ejemplo, los nobles no tienen que pagar impuestos, solamente los plebeyos los pagan. También existe esta idea de que los nobles, en función de nobleza, su única obligación es la actividad militar. Deben ir a pelear por el rey. Los plebeyos no tienen esa obligación, por eso es que te pagan impuestos. Los nobles también, como su obligación es la guerra, no deben tener actividades como la burguesía. Es decir, no pueden trabajar con las manos, no pueden cultivar la tierra, no pueden fabricar cosas, no pueden vender cosas, porque es indigno de los nobles. Un noble, vamos a hacerlo con Jorge al final del castigo. Y mientras tanto, cámbiate de lugar a la banca de enfrente, por favor. Los nobles no pueden ejercer ningún oficio, ningún trabajo, porque si lo hacen, pierden su condición de nobles y se convierten en plebeyos. Así se lo estoy llevando a chingada de economía. No pueden hacer nada productivo, tienen que dedicarse únicamente a ser nobles. Muchos miembros de la baja nobleza que son tan pobres y que ya no tienen tierras propias, se venden como mercenarios. Participan en guerras para otros. En España, por ejemplo, hay soldados de origen romano o croata, de lugares lejanísimos. O esa baja nobleza tiene que servir a miembros de la alta nobleza que sí tienen dinero para alimentarlos y para pagarles. Muchas veces eso es lo que pasa, o servir directamente al rey como parte de su guardia personal, por ejemplo. La alta nobleza, en cambio, es una nobleza rica. Es esa nobleza que hereda las grandes propiedades romanas. Son los que tienen muchos siervos de la gleba trabajando para ellos. Son gente rica y normalmente ocupan los principales cargos en el gobierno romano. En el gobierno del rey. Por ejemplo, esto lo puedo borrar, ¿cierto? Por ejemplo, ocupan los títulos de, digamos, duque. La mayoría de estos títulos son creados por los romanos. Duque viene del latín dux, que significa general o dirigir. El duque es el que dirige a los ejércitos del rey cuando el rey no está presente. Aparece, por ejemplo, el título de conde. Igual viene del latín comite, que significa compañero. De ahí vienen palabras como comité. Es el compañero del rey, es su guardaespaldas, su acompañante. Casi todos los títulos nobiliarios
fueron creados en el mundo romano. El único título que no es romano, sino germánico, es el título de marqués. El marqués es el que defiende la frontera, el que defiende la marca, por eso se llama marqués. Es el único título nobiliario que crean los germanos, los demás los retoman de los romanos. Ahora, esos nobles, esa alta nobleza que tiene acceso al rey, pues es el sector más privilegiado, pero seas miembro de la alta nobleza o de la baja nobleza, la mayoría tienen la mala suerte de morir en combate. Muy pocos nobles, sean del alta o de la baja nobleza, muy pocos nobles mueren tranquilamente en su cama. Ya sea que mueran en combate, mueran prisioneros, lo que sea, pero casi siempre mueren de forma trágica y normalmente sirviendo a su monarca. Y hasta arriba, pues obviamente está el rey. Esta es la pirámide social de la etapa feudal. En esta hay una relación de vasallaje. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿No? Es decir, los siervos de la gleba le rinden vasallaje a la nobleza, sobre todo la alta nobleza. Villanos y burguesía le sirven vasallaje directo al rey. Y la alta nobleza al rey también. La baja nobleza puede ser directamente al rey o a la alta nobleza, pero siempre hay alguien a quien le tienes que servir, a quien le debes lealtad, que si te convoca para ir a la guerra lo tienes que acompañar, pero que a su vez esa persona a la que le rindes vasallaje te debe apoyar, te debe respaldar de algún modo. En este caso, por ejemplo, al rey le sirven vasallaje los nobles en la medida que el rey les dé tierras, para que se enriquezcan, para que se puedan pagar un caballo, armamento y puedan servirle en combate. Los siervos le rinden vasallaje a la nobleza en la medida que la nobleza les da tierras para que las trabajen. Y así surgen dos tipos de tierras también. Hay tierras de señorío y tierras de realengo. Las tierras de señorío, todas las tierras, todo el territorio, en última instancia le pertenece al rey, pero el rey distribuye esas tierras. Cuando se las da a los nobles, se convierten en tierras de señorío. En el fondo siguen siendo del rey, pero los nobles las pueden aprovechar para su propio beneficio. Obviamente no las trabajan ellos, las trabajan los siervos, y en esas tierras el noble, el señor feudal, tiene derecho a ejercer justicia, por ejemplo. Es juez y verdugo al mismo tiempo. Si algún conflicto ocurre con los siervos que trabajan sus tierras, el señor feudal los escucha, la hace de juez y de verdugo si es el caso. Se presta a abusos porque si alguien de la familia del señor feudal o el mismo señor feudal comete un delito, los siervos de la gleba tienen que acudir con el señor feudal para que haga justicia. Pues obviamente no ocurre así. En cambio, en las tierras de realengo, aquí estas tierras dependen directamente del rey y son tierras que el rey le entrega a los villanos y a la burguesía. Villanos y burgueses tienen que rendir homenaje y vasallaje directamente al rey y deben seguir sus reglas. En principio, en la práctica, sobre todo la burguesía que habita en las ciudades tiene muchas libertades. El rey a veces tiene que negociar con ellos, hacerles concesiones. Hay tal libertad que, por ejemplo, un siervo que huya de la tierra en la que habita, si se va a refugiar a una ciudad, en esa ciudad se convierte en alguien libre si pasa un año, un día en esa ciudad. Un siervo que escapara, el señor feudal tenía el derecho de perseguirlo, encontrarlo, castigarlo si quería y llevárselo de nuevo a sus tierras.
Pero si iba a una ciudad y pasaba en esa ciudad un año, un día, en ese momento el siervo de la gleba se convertía en un hombre libre. Y ya ningún señor feudal lo podía perseguir. Muchas ciudades crecen de esa forma, con campesinos que huyen buscando alguna oportunidad en las ciudades. Básicamente, esta va a ser la estructura de la sociedad feudal durante cerca de, vamos a decir, 1000 años, porque decimos que habíamos señalado que la edad feudal inicia en el 510. Inicia en el 510. Al final viene el castigo. Hoy le toca vigilancia a alguien más. ¿Tú? Ok, tú vigilas. Bien. Sí, twins de celulares. En 510 inicia la etapa feudal. Normalmente se plantea que la etapa feudal termina en 1453 con la captura de Constantinopla por los turcos. Pero, si me apuran, la sociedad feudal dura hasta el siglo XVIII, incluso el siglo XIX, porque esta estructura no desaparece hasta después de la Revolución Francesa. Durante mucho tiempo van a seguir negociando. Ahora, hay algo más que importante que señalar. ¿Esto lo puedo borrar? En el 510 se conquista Roma, cae el Imperio Romano de Occidente y con ello finaliza la etapa de la historia antigua. Hablamos de la nobleza, hablamos de los plebeyos. No hemos hablado de un grupo que también forma parte de la estructura feudal, que es el clero. No hablamos de ello porque al final el clero lo integran tanto nobles como plebeyos que se quieran unir a una orden religiosa. ¿Qué proporción? Normalmente, de toda la población europea, normalmente el 1% de la población eran clérigos. Nobles, aquí varía mucho de una región a otra. En la mayoría de Europa estamos hablando de que el 1% de la población eran nobles, en la mayor parte de Europa. En el caso de España, por ejemplo, es donde más nobles hay. Estamos hablando de un 10% de la población era noble. Y el resto, pues ya son los plebeyos. Ahora, decía entonces que esa estructura feudal no desaparece en 1453. Se mantiene hasta tiempos de la Revolución Francesa. Pero hay ciertos fenómenos que empiezan a gestarse justamente antes de la caída de Constantinopla. Desde 1300, incluso desde antes, desde 1100, 1200, empiezan a gestarse ciertos fenómenos que detonan la actividad económica de la burguesía. Fenómenos como las cruzadas detonan la economía en Europa. No conquistan Tierra Santa, pero sí detonan su economía. Luego en el siglo XIV les cae una terrible peste, una epidemia de peste negra. Quizá la mayor pandemia de la historia. Quizá, porque por ahí está una pandemia no de COVID, sino de influenza a principios del siglo XX. Es eso, y pues bueno, además está el descubrimiento de América. Pero de esos elementos hablaremos en otra ocasión. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Seguros? Pues entonces, antes de que se me vayan, por favor, Jimena. Primero que nada,